Esta historia no me pertenece. Créditos a Superchesco, dejaré el link de su perfil de Wattpad en la descripción del video. Un helado renacer, capítulo 8, parte 2. Donde lo dejamos en la parte anterior. Ghislaine arrancó de nuevo, sin perder un instante. Douma volvió a lanzar estacas y pilares de hielo con un movimiento rápido de sus abanicos, pero esta vez la mujer esquivaba con mayor facilidad o cortaba el hielo con su espada y daga, avanzando con una destreza letal. Douma pronto se dio cuenta de esto y su sonrisa se ensanchó con deleite. «Vamos, señorita Ghislaine, sé que puede hacerlo», canturreó, fingiendo animarla. «Vamos, Ghislaine, yo sé que tú puedes», gritó Eris, entusiasmada. La tensión en el aire era palpable. Ghislaine se acercaba más y más a Douma, sus movimientos eran más agresivos y veloces. El joven demonio mantenía su postura relajada, pero sus ojos destellaban con interés. Justo cuando Douma estaba a punto de hacer algo, todos los presentes vieron algo que jamás imaginaron presenciar. Con un salto explosivo en el último momento, Ghislaine. Corte divisor de diamante. La mujer ejecutó una técnica de esgrima devastadora. Con la daga en una mano y la espada en la otra, ambas armas descendieron en un corte diagonal hacia abajo, formando un doble tajo demoledor. La fuerza del impacto fue tal que Douma no pudo evitar salir despedido por los aires, estrellándose con violencia contra el suelo, quebrando el piso bajo su cuerpo. Coincidentemente, cayó justo enfrente de la familia Greirat como Ghislaine. Todos se quedaron sin aliento al ver su estado. Dos cortes profundos surcaban su torso. Hasta Eris, que había estado disfrutando del combate, ahora miraba con temor. Jamás había visto a Douma en semejante estado. Sin embargo, para horror y asombro de todos, Douma simplemente se levantó con la misma calma de siempre. Se sacudió el polvo con aire distraído, ignorando por completo las profundas heridas en su torso que, ante los ojos atónitos de los espectadores, comenzaron a cerrarse como si nada. «Vaya», musitó Douma con un dejo de entusiasmo. «Eso es nuevo, señorita. ¿Será que aún tiene más sorpresas para mí?» Ghislaine no respondió de inmediato. En su rostro curtido por las batallas, se dibujó una sonrisa retadora. Luego, sin mediar palabra, levantó el dedo medio, incitándolo a continuar la pelea. Philippe observaba con el ceño fruncido el lugar donde Douma había caído. A pesar de que el niño se había levantado como si nada, las imágenes de los profundos cortes en su torso seguían grabadas en su mente. Jamás lo había visto tan herido. Esto ya no es un simple duelo de práctica», dijo, apretando los puños. Sauros, con su habitual tono fuerte, intentó mantenerse impasible, pero su bigote temblaba levemente, un claro signo de su inquietud. «Ese chico es realmente monstruoso», comentó con voz ronca. «Pero no deja de ser un niño. ¿Hasta dónde pretende llegar?» Hilda, por otro lado, mantenía una expresión fría, con los brazos cruzados y la mirada fija en Douma. Sin embargo, el leve movimiento de su pie traicionaba su incomodidad. Era una mujer orgullosa, y admitir que estaba preocupada por alguien a quien siempre miraba con recelo no era fácil. «Es un insensato», soltó al fin, con un bufido de fastidio. «Su cuerpo se regenera, pero eso no significa que no sienta dolor. ¿Acaso cree que es invencible?» Philippe desvió la mirada hacia su esposa con cierto asombro. No era común que ella expresara su preocupación por alguien que no fueran ellos. «Entonces, ¿te preocupa?», preguntó, esbozando una leve sonrisa. Hilda resopló, dando un paso hacia atrás. «Por supuesto que no. No me interesa lo que haga ese maldito niño, solo que, si se sigue exponiendo así, podría cometer un error», dijo con tono cortante, pero desviando la mirada. Eris, quien había estado abrazando la manta con fuerza, volteó hacia los adultos con una expresión seria poco común en ella. «Douma estará bien», exclamó con confianza. «Él siempre está bien». Pero incluso en su voz se notaba una pizca de duda. Sus pequeños puños se aferraban con más fuerza a la manta, como si eso pudiera disipar la preocupación que la carcomía por dentro. Philippe suspiró y posó una mano en la cabeza de su hija. «Espero que tengas razón, Eris», dijo en voz baja. Sauros entrecerró los ojos, analizando la situación. No le gustaba la sensación que tenía en el pecho. Douma era una anomalía, alguien que no encajaba en lo que se consideraba normal. Y aunque admiraba su fortaleza, también sabía que la arrogancia podía ser un arma de doble filo. «Más le vale no sobreestimar su capacidad», murmuró el patriarca con gravedad. «Puede que su cuerpo sane, pero si se confía demasiado, podría encontrarse con un enemigo que le haga pasar un mal rato». Hilda cruzó los brazos con fuerza.
Si sigue así, algún día su regeneración no será suficiente, susurró para sí misma. Los tres adultos y la niña miraron de nuevo al combate, con sentimientos encontrados. Douma sonreía con esa expresión despreocupada, como si su reciente herida no hubiera sido nada. Pero para ellos, la preocupación era real y creciente. Porque, aunque lo negaran, aunque no lo dijeran en voz alta, al menos Philip y Eri se estaban encariñando con él. Douma esbozó una sonrisa gradeada, con su aire despreocupado de siempre, mientras Ghislaine le devolvía una mirada feroz, su cuerpo tenso y listo para el próximo asalto. La mansión Greirat había sido testigo de innumerables entrenamientos, pero esta batalla era diferente. No era solo un simple duelo, era un choque de fuerzas y voluntades. Ghislaine volvió a atacar, lanzándose hacia él con un movimiento explosivo. Douma giró sobre sus talones y alzó un abanico, generando un nuevo muro de hielo en un intento de frenar su embestida. Sin embargo, la mujer loba, con un grito feroz, atravesó el obstáculo con un tajo en diagonal, quebrando el hielo en una lluvia de esquirlas resplandecientes. Douma parpadeó sorprendido, y justo en ese momento, Ghislaine aprovechó su distracción para lanzar una patada ascendente. El pie de la mujer impactó de lleno en su mentón, lanzándolo varios metros hacia atrás. Douma giró en el aire, pero antes de tocar el suelo, clavó su abanico en un pilar de hielo para frenarse. Apenas sus pies tocaron el suelo, Ghislaine ya estaba sobre él, cortando en un frenesí de golpes con su espada y daga. El niño demoníaco se retorció en una danza elegante de esquivas, inclinando su cuerpo de manera imposible, desviando los filos con el dorso de sus abanicos. No obstante, la intensidad de los ataques de la mujer comenzaba a notarse. Un corte en su brazo derecho, una estocada que rozó su costado, y un tajo profundo que se abrió en su muslo. Ghislaine apretó los dientes al ver que cada herida sanaba en segundos, pero no se detuvo. Golpeó el suelo con su pierna para impulsarse y lanzó un corte descendente con la espada, al mismo tiempo que giraba la daga para intentar perforarlo. Douma se inclinó hacia atrás, esquivando la espada, pero la daga se clavó en su hombro. En lugar de retroceder, el demonio sonrió y, usando su agilidad natural, giró su cuerpo hacia el costado y lanzó una patada lateral al estómago de Ghislaine. El impacto resonó como un tambor de guerra. Ghislaine sintió el aire escapar de sus pulmones mientras su cuerpo era disparado contra un pilar de hielo que Douma había creado anteriormente. El pilar estalló en pedazos, y ella cayó de rodillas, escutiendo sangre. A pesar del dolor, se levantó rápidamente, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Los Greirat observaban con el corazón en un puño. Incluso Hilda, que solía mostrarse indiferente, tenía los labios fruncidos en preocupación. Philip no podía creer lo que estaba viendo. Su espadachina estrella estaba siendo empujada hasta el límite por un niño. Eris, por otro lado, no podía contener su emoción y temor al mismo tiempo. «Vamos, Ghislaine. No dejes que Douma gane tan fácil», gritó la pelirroja. Ghislaine gruñó, sus orejas temblando por la adrenalina. «Gracias, Eris. Pero necesito ánimos ahora». Luego miró a Douma, quien se sacudía el polvo de su kimono destrozado. «Bien, mocoso. Ahora sí me estoy divirtiendo», decía ahora con burla al ver que Douma era quien se estaba quedando atrás ahora. Sin darle tregua, se lanzó de nuevo al ataque, su espada brillando con la luz de la luna. Douma la recibió con una nueva andanada de cortes con sus abanicos, pero ella bloqueó con su daga y contraatacó con su espada. Un tajo diagonal le cruzó el pecho, lanzándolo hacia atrás y estrellándolo contra la pared de la mansión, que se resquebrajó con la fuerza del impacto. La pelea se volvió un torbellino de golpes y esquivas. Douma lanzaba cortes de hielo en pleno combate cuerpo a cuerpo, mientras Ghislaine se movía entre ellos con una precisión letal. Ambos estaban cubiertos de más cortes y hematomas, por lo menos con la mujer bestia, pero ninguno daba señales de ceder. «Admítelo, mocoso», rugió Ghislaine entre jadeos, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo mientras aún sangraba. «Si no te curaras como un maldito monstruo, ya estarías en el suelo». Douma, con una expresión radiante, solo rió. «Tal vez, pero...». Se inclinó hacia ella con un aire ludio. «Eso haría la pelea aburrida, y tú tampoco quieres eso, ¿verdad?». Ghislaine se mantuvo en pie, su respiración entrecortada mientras la sangre se acumulaba en su garganta. Sentía el ardor abrasador en sus pulmones, cada bocanada de aire era una tortura, y aún así, no bajó la guardia.
Con sus piernas firmes en el suelo de la mansión ahora con muros resquebrajados, sujeta su espada y daga con fuerza, observando al niño demoníaco frente a ella, quien apenas mostraba signos de fatiga. Douma inclinó la cabeza, su sonrisa nunca desaparecía, como si nada de lo que había ocurrido hasta el momento le preocupase. Se sacudió los restos de polvo de su túnica rasgada y deslizó un abanico abierto por el aire, como si estuviera disfrutando de una ligera brisa. «Mi querida señorita Ghislaine», canturreó. ¿No le parece que su respiración suena extraña? ¿Le resulta difícil mantenerse en pie? La mujer gruñó en respuesta, la furia en sus ojos ardía como un sol inclemente. Sus músculos tensos ignoraban el dolor, su cuerpo estaba al borde del límite, pero ella no cedería. No ante un mocoso de sonrisa perversa. Douma se lanzó con una velocidad endiablada, su abanico izquierdo impactó con fuerza contra la espada de Ghislaine, mientras el derecho intentó cortar su costado. Ella giró su daga justo a tiempo, desviando el filo helado. Apretó los dientes y lanzó una patada feroz directo al abdomen del niño, pero este bloqueó con su antebrazo y, en respuesta, golpeó con el codo su estómago. El aire escapó de los pulmones de Ghislaine de manera dolorosa, haciéndola toser con más fuerza, sintiendo la sangre caliente escurrir por su lengua. Douma aprovechó el momento para propinarle una patada lateral al torso, enviándola de lleno contra una de las columnas de hielo que él mismo había creado. El crujido del impacto resonó en toda la mansión y la estructura se agrietó por la violencia del golpe. «Ghislaine», gritó Philip, poniéndose de pie con evidente preocupación. Eris estaba al borde del asiento, con los puños apretados contra su pecho. Su rostro mostraba una mezcla de emoción y miedo. Jamás había visto a su maestra recibir tanto castigo. La mujer, jadeante, se apoyó contra el hielo. Sentía el ardor en su garganta intensificarse, la sangre manchaba su lengua, y aún así, con una determinación inquebrantable, se reincorporó. Sus piernas temblaban, pero se sostuvo firme. Su mirada asesina se clavó en Douma, quien la observaba con una sonrisa complácida. «Aguanta más de lo que pensé», musitó el demonio, riendo entre dientes. Sin previo aviso, Ghislaine avanzó. Su velocidad seguía siendo monstruosa a pesar del estado en el que se encontraba. Su espada relampagueó en el aire, buscando atravesar la garganta de Douma. El niño inclinó su cuerpo hacia atrás en el último segundo, sintiendo el filo pasar a escasos centímetros de su piel. Pero antes de que pudiera contraatacar, la daga de Ghislaine apareció en su campo de visión. Douma logró desviar el ataque con su abanico, pero en ese instante, la pierna de la mujer se elevó y lo impactó en el rostro con una fuerza descomunal. El niño salió disparado, rodando varias veces hasta detenerse contra un muro de la mansión nuevamente, dejando grietas profundas en la estructura. Un silencio sepulcral se instaló por unos segundos. «Bien hecho, Ghislaine», gritó Eris con emoción, saltando en su asiento. Philip y Sauros observaban con una mezcla de admiración y tensión. Hilda, aunque con su expresión sería habitual, tenía las manos entrelazadas con fuerza. No iba a admitirlo, pero también estaba preocupada. Entonces, la risa de Douma resonó. Entre las grietas del muro, el niño se levantó con su habitual sonrisa intacta. Su rostro estaba manchado de polvo y su elegante vestimenta estaba aún más destrozada, pero en su cuerpo no había señales de daño. Las heridas profundas en su torso ya se habían cerrado por completo, sin dejar rastro de sangre. «Oh, eso fue divertido», exclamó, sacudiéndose los escombros de los hombros. «Querida señorita Ghislaine, ¿eso es todo lo que tiene?». Ghislaine escupió sangre al suelo y sostuvo su espada con ambas manos. Sus piernas temblaban, sus pulmones ardían como brasas encendidas, pero su espíritu estaba más feroz que nunca. «Voy a partirte en dos, maldito mocoso», gruñó entre dientes. Douma se rió con deleite. «Entonces, adelante. Muéstreme todo lo que tiene», exclamó, extendiendo sus brazos con entusiasmo, como si estuviera invitando a la muerte a abrazarlo. El combate alcanzaba su punto más feroz. Ghislaine, jadeante y con el ardor en la garganta volviéndose insoportable, sabía que aunque Douma se regeneraba, si lograba darle un corte lo suficientemente fuerte, podría hacerle un daño considerable que tardaría en sanar. Tras varios intentos de acercarse y analizar los movimientos del joven, la mujer tomó una postura irregular. Philip, al percatarse de lo que planeaba, abrió los ojos con pavor y gritó: «Ghislaine, espera, no lo hagas». Aquella postura era inconfundible. Iba a ejecutar uno de sus golpes más letales.
Douma, notando el cambio en la postura de la mujer, comprendió que tramaba algo peligroso. Sin perder tiempo, levantó un enorme muro de hielo entre ambos, esperando frenar su embestida. Pero Ghislaine, con una demostración de fuerza sobrehumana, partió el muro en una X con un solo tajo, avanzando con una velocidad monstruosa. Antes de que Douma pudiera reaccionar, la mujer rugió con fiereza. Estilo de la bestia, estocada de 3 colmillos. Lo siguiente ocurrió en un parpadeo. La primera estocada con su espada impactó en el abdomen de Douma, perforando carne y órganos hasta salir por su espalda. Sin darle tiempo a responder, Ghislaine retiró la espada con un movimiento certero y, con su daga, dio la segunda estocada directo en el plexo solar, buscando paralizar momentáneamente su cuerpo. Los espectadores quedaron horrorizados ante tal brutalidad. «Dioses», susurró Philip, sintiendo que el estómago se le revolvía. Saurus se llevó las manos a la cabeza, incapaz de creer lo que veía. El mayordomo no pudo evitar cubrirse el rostro, negándose a presenciar semejante escena. Eris, con los ojos bien abiertos, retrocedió unos pasos con miedo. Nunca había visto a Douma herido de esa manera. Para ella, él era alguien invencible, alguien que se reía del dolor. Y ahora estaba siendo atravesado como si fuera un simple muñeco de entrenamiento. Hilda, quien hasta ahora había permanecido en silencio, se llevó una mano a la boca con los labios temblorosos. Una sensación desconocida la invadió. Angustia. Aunque no quería admitirlo, su corazón se encogió al ver a Douma en ese estado. Unas pequeñas lágrimas amenazaron con escapar de sus ojos, pero con esfuerzo, se obligó a reprimirlas. Pero la técnica de Ghislaine aún no había terminado. Se preparaba para la tercera y última estocada, su golpe definitivo. Douma, con su expresión de siempre, sin una pizca de miedo, abrió sus abanicos completamente y los entrepuso en una cruz, deteniendo la estocada final con un impacto ensordecedor. La fuerza del choque fue tal que el golpe rebotó, haciendo que Douma saliera despedido como un proyectil y aterrizara justo al lado de los Greirat. El niño de cabellos plateados se estrelló contra el suelo con violencia, quebrándolo con su impacto. El polvo y los escombros se levantaron como por cuarta vez consecutiva, dificultando la visión de los presentes. Cuando la nube de polvo se disipó, la silueta de Douma se hizo visible, justo a los pies de Hilda y Eris. Eris, con las manos temblorosas, cayó de rodillas junto a él. Sus ojos estaban llenos de preocupación y miedo. «Douma», gritó, aferrándose a la manga de su destrozada ropa. Hilda, a su lado, sintió su garganta secarse. Apretó los puños y miró a otro lado, intentando ocultar la angustia que la carcomía. Pero entonces, Douma se incorporó lentamente. El impacto había sido brutal. Sus ropas estaban completamente destrozadas y su cuerpo cubierto de sangre. Los 2 profundos cortes en su torso eran grotescos. Cualquier otro habría muerto al instante, pero él no. Ante la incredulidad de todos, sus heridas comenzaron a cerrarse lentamente, el tejido regenerándose como si nada hubiera pasado. Y mientras eso ocurría, Douma sonreía. «Vaya», exclamó con su tono animado de siempre. «Eso es nuevo, señorita. ¿Será que aún tiene más sorpresas para mí?» Ghislaine, jadeante y con la garganta ardiendo por las partículas de hielo en el aire, le respondió con una expresión feroz. Se llevó la mano libre al cuello, sintiendo la molestia cada vez más fuerte. Sin embargo, no dejó que eso la detuviera. Con una sonrisa ladina, levantó el dedo medio nuevamente y lo apuntó hacia Douma, insultándolo en un gesto desafiante, incitándolo a continuar la pelea. «Ven aquí, mocoso. Aún no hemos terminado». Ghislaine y Douma se lanzaron el uno contra el otro con una ferocidad inhumana, sus armas chocando en un estruendoso clamor de metal contra hielo. La sangre ya manchaba el suelo de piedra, y el aire estaba cargado de una bruma helada mezclada con el aroma metálico de las heridas abiertas. Los jadeos de Ghislaine se hicieron más evidentes. Su garganta ardía, los pulmones castigados por las finas partículas de hielo que Douma esparcía con cada movimiento de sus abanicos. Su respiración era irregular, la tos se hacía presente en momentos clave, interrumpiendo su ritmo de combate. Pero eso no la detuvo. Con un rugido gutural, Ghislaine saltó, giró en el aire y descendió con su espada en alto, buscando partir el cráneo de Douma. El niño esquivó ágilmente con un movimiento lateral, pero en el último segundo recibió un corte superficial en el hombro de nueva cuenta. No pareció importarle. Su sonrisa se ensanchó con morboso deleite. «Eso es. Más fuerte, más rápido, quiero más».
exclamó Douma, sus ojos resplandeciendo con una mezcla de emoción y locura. Los dos se lanzaron de nuevo en una brutal danza de acción y sangrienta extravagancia. La espada de Ghislaine cortaba el aire con precisión mortal, mientras la daga en su otra mano intentaba encontrar un punto ciego en la defensa del niño. Pero Douma no se quedaba atrás. Con rápidos movimientos de sus abanicos, desviaba los golpes y respondía con cortes precisos que rasgaban la piel de la mujer lobo. Cada impacto hacía temblar el suelo bajo ellos. Douma, mostrando una agilidad endemoniada, intercaló sus ataques con veloces patadas laterales. En una de ellas, impactó el costado de Ghislaine con tal fuerza que la hizo retroceder varios metros, dejándola momentáneamente sin aire. Sin embargo, ella se forzó a mantenerse en pie, escupiendo sangre en el suelo antes de lanzarse nuevamente contra él. Las hojas de sus armas se convirtieron en destellos rojizos y azulados bajo la luz. Ambos combatientes se sumergieron en un torbellino de ataques sin tregua, intercambiando cortes que rebanaban carne y dejaban profundas heridas en sus cuerpos. El filo de la espada de Ghislaine logró abrir un tajo diagonal en el pecho de Douma otra vez, mientras que las afiladas estructuras de hielo del niño hicieron surcos sangrientos en los brazos y costado de la mujer. Entonces, Douma sintió un escalofrío de placer recorrer su espina dorsal. Sus ojos centellaron con un brillo perverso cuando, con un movimiento fluido de sus abanicos, conjuró su siguiente técnica. Kekifutusu. Suru Renge, Lotos de la Vid. Anunció con entusiasmo, moviendo sus abanicos de izquierda a derecha. Al instante, una ráfaga de hielo emergió con la forma de múltiples lotos cristalinos. Estas flores gélidas se dispersaron rápidamente en todas direcciones, cortando el aire como cuchillas vivientes. Ghislaine apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de verse atrapada en la tormenta de lotos. Los pétalos afilados rasgaron su piel, abriendo múltiples heridas en sus brazos, piernas y torso. Ghislaine gruñó de dolor, sintiendo su carne desgarrarse ante la ferocidad del ataque. Pero apretó los dientes y continuó avanzando, ignorando el ardor de la sangre caliente que corría por su piel. Desde la distancia, la familia Greirat miraba la escena con horror. Philip y Saurus estaban tensos y preocupados, sin poder creer lo que veían. Eris temblaba, sus ojos reflejaban una mezcla de suspenso y terror. El mayordomo se seguía cubriendo el rostro, incapaz de seguir viendo tanta destrucción. Hilda, aunque intentaba mantener su compostura, tenía los labios apretados y sus manos temblaban visiblemente. «¡Basta ya!», exclamó Philip una vez más, pero su voz se perdió en el estruendo del combate. Douma, ajeno a sus reacciones, reía suavemente mientras contemplaba su obra. «Hermoso, ¿verdad?», murmuró, observando cómo la sangre de Ghislaine tenía el suelo bajo ellos. «Pero dime, señorita Ghislaine, ¿todavía puedes seguirme el paso?». Douma sintió un ardor repentino en el cuello. Sin dejar de sonreír, llevó su mano a la herida y la observó con fascinación al ver la sangre deslizarse entre sus dedos. Ghislaine, jadeante y con el cuerpo cubierto de cortes y hematomas, mantenía su postura de combate, su pecho subía y bajaba con esfuerzo, y su garganta ardía con cada bocanada de aire gélido. «Vaya, vaya», murmuró Douma con una carcajada, limpiándose la sangre del cuello. Sus ojos brillaban con un regocijo peligroso. «Admito que eso fue impresionante, señorita Ghislaine. Realmente tiene talento». La mujer soltó un bufido, sin bajar la guardia. «No necesito que un mocoso me lo diga», respondió con una leve sonrisa sarcástica, aunque en el fondo sentía cierta satisfacción. «Oh, pero es cierto», continuó Douma, con un tono más relajado. «Si alguien como usted está al lado de la familia Greirat, entonces supongo que siempre estarán a salvo. Me alegra». Ghislaine alzó una ceja y dejó escapar una risa ronca. «HMPH, ¿y ahora qué? ¿Te has vuelto sentimental?», preguntó, con una mezcla de burla y respeto en su voz. «No, solo soy sincero por una vez», dijo Douma con un encogimiento de hombros, su sonrisa nunca desapareció. «Pero bueno, dejemos de lado las cursilerías, aún no hemos terminado». «Tienes razón», asintió Ghislaine. «Te respeto, niño. Eres un maldito genio, aunque actúes como un lunático». Douma soltó una risita, encantado. Ambos estaban al borde de sus límites. Ghislaine estaba gravemente herida. La acumulación de cortes, los hematomas y el dolor en los pulmones la estaban matando lentamente. Sentía como si cada respiro le clavara cuchillos en el pecho. Douma, por su parte, aunque su regeneración le daba ventaja, estaba agotándose rápidamente.
Su cuerpo infantil no soportaba tanto desgaste, y la continua utilización de su técnica de sangre le estaba pasando factura. Aunque no lo mostrara, su respiración era más pesada y sus movimientos, aunque aún veloces, tenían un atisbo de cansancio. La pelea estaba llegando a su punto final. Douma giró sus abanicos con gracia y, sin perder su entusiasmo, alzó la voz. Kekijutsu. Shinsei Nasuichi no Kagami, espejos divinos de cristal. Maldito. Gritó Ghislaine sabiendo lo que planeaba hacer. Una ráfaga helada recorrió el campo de batalla mientras la cúpula se alzaba sobre ellos dos, encerrándolos, cosa que desesperó bastante a Ghislaine por lo estresante que fue que lidiar con esa técnica durante el entrenamiento. Espejos de hielo se formaban en el aire, reflejando la imagen de Douma desde distintos ángulos. Ghislaine entrecerró los ojos, tratando de distinguir cuál era el verdadero. La atmósfera se tornó inquietante cuando la técnica de Douma cobró vida. Un destello gélido se expandió a su alrededor, y de inmediato, una cúpula de hielo translúcido, de proporciones monumentales, se alzó envolviendo el patio entero. Desde el exterior, la familia Greirat solo pudo contemplar una luz azul pálida que pulsaba como el reflejo de una aurora atrapada en cristal. Philip frunció el ceño con una mezcla de asombro y aprensión. Saurus, con su imponente presencia, sintió más asombro por el niño. Eris, con los puños cerrados, intentó encontrar alguna fisura en la cúpula, mas lo único que obtuvo fue la resonancia de su propia voz llamando a Ghislaine. Hilda, a pesar de su habitual compostura, se había levantado, y aunque su expresión seguía serena, sus manos temblaban ligeramente sobre su regazo por todo el suspenso. Dentro de la cúpula, la batalla prosiguió sin piedad. Ghislaine dio un respiro profundo a pesar de que el ardor en su garganta y el dolor en sus pulmones amenazaban con hacerla colapsar. La regeneración de Douma era algo que no podía contrarrestar con simples cortes, pero si lograba un golpe lo suficientemente devastador, podría obligarlo a ceder. Sin embargo, la técnica que había desplegado el niño hacía que ese objetivo se tornara aún más complicado. Los espejos de hielo flotaban en diversas posiciones alrededor de la arena improvisada, reflejando múltiples imágenes de Douma. El niño danzaba entre ellos con grácil ligereza, su risa resonando como un eco distorsionado por la refracción de su propia imagen en los cristales. Ghislaine intentó ignorar las ilusiones y centrarse en el verdadero, pero cada vez que avanzaba hacia uno, su espada solo encontraba el vacío. De repente, sin previo aviso, un abanico cortó el aire, lanzando una ráfaga de fragmentos afilados como cuchillas. Ghislaine giró su cuerpo en el último segundo, logrando bloquear la mayoría con su espada y daga, pero algunos lograron atravesar su defensa, dejando cortes en su brazo y muslo. Ignorando el dolor, se impulsó hacia adelante, su instinto felino guiándola. «Oh, eso dolió un poco, ¿no, señorita Ghislaine?», dijo Douma con su tono burlón, sin mostrar la más mínima preocupación. Ghislaine escupió a un costado, mezclando saliva con un tenue rastro de sangre. «Cállate y pelea». Sin perder más tiempo, la mujer avanzó con toda la fuerza que le quedaba, blandiendo su espada con fiereza. Sus músculos ardían, sus pulmones se incendiaban con cada bocanada de aire helado, pero su determinación permanecía inquebrantable. Douma, con su sonrisa inmutable, hizo girar sus abanicos una vez más. Los espejos reaccionaron, proyectando reflejos de él atacando desde múltiples direcciones a la vez. La confusión duró solo un instante. Ghislaine cerró los ojos y confió en su instinto. Giró sobre su propio eje, blandiendo su espada en un arco amplio y feroz, cortando varios de los espejos en el proceso. El sonido del cristal quebrándose retumbó dentro de la cúpula, y en ese momento, sintió resistencia. Su espada había encontrado carne. Douma tosió levemente, sintiendo un ardor en su costado. Su túnica se había teñido de rojo en un par de puntos, cortes limpios que tardarían un poco más en sanar. Vaya, eso sí que fue peligroso. La mujer no le dio respiro. Viendo que el niño estaba temporalmente fuera de equilibrio, se lanzó con todo, su daga buscando la garganta del pequeño demonio. Pero justo cuando su ataque estaba a punto de concretarse, uno de los espejos a su lado explotó en una ola de fragmentos afilados, obligándola a dar un salto atrás. Douma, con una expresión de éxtasis, se llevó una mano al cuello, sintiendo un corte poco profundo que ni siquiera había notado hasta que la sangre comenzó a brotar. Su lengua se deslizó sobre la herida, probando su propio fluido con una fascinación macabra. «Vaya, señorita Ghislaine, lo ha logrado, me ha cortado en un lugar peligroso otra vez». Su voz sonaba con un matiz de genuina admiración. «Entonces, ¿seguimos?».
El final estaba cerca. Touma giró sus abanicos en el aire una vez más, dejando que el resplandor azulado de los espejos se reflejara en ellos nuevamente como si fuera un bello salón repleto de joyas codiciadas. Los espejos restantes comenzaron a vibrar, y de sus superficies emergieron múltiples réplicas de Douma, todas reflejando su inmutable sonrisa. Ghislaine aferró con fuerza sus armas, respirando con dificultad. Desde afuera de la cúpula, la familia Greirat solo podía escuchar el estruendo de la batalla, los choques metálicos de las armas, y el sonido de cristales resquebrajándose. Eris apretó los dientes, su rostro dando una mueca de enojo. No puedo ver nada. No sé qué está pasando. Philip sintió su garganta seca, sus manos apretando con fuerza el brazo de la silla. Esto es una locura. Saurus, con su voz grave, murmuró. Ese niño, realmente es increíble. Hilda, sin decir palabra, mantenía la mirada fija en la cúpula. Sus dedos se cerraron en puños sobre su regazo. Touma lanzó una lluvia de estacas de hielo y ráfagas de energía criogenizante, algunas dirigidas directamente a Ghislaine y otras desviadas hacia los espejos, reapareciendo desde diferentes ángulos como si fueran portales. La mujer, en un principio, se vio obligada a moverse constantemente, esquivando como podía, mientras intentaba entender el patrón de los reflejos. Sin embargo, poco a poco se fue acostumbrando al terreno, memorizando los caminos dentro del laberinto de espejos. Touma aprovechó la confusión y la imprevisibilidad del espacio para sorprenderla, lanzándose desde los espejos con cortes veloces y patadas certeras que la mujer apenas podía reaccionar a tiempo para bloquear. Algunos ataques lograron abrir heridas en su cuerpo, pero la espadachina no se dejó intimidar. Sabía que la clave era mantenerse serena. Touma quería verla perder el control, como aquella vez, pero no le daría el gusto. Se detuvo en seco, cerró los ojos y respiró profundo. Touma, siempre con su sonrisa burlona, inclinó la cabeza, como si no entendiera lo que hacía. Oh, te rendiste. No me digas que vas a meditar justo ahora. Eso sería aburrido. Pero Ghislaine no respondió ni se movió. Permaneció allí, inmóvil, mientras pequeños fragmentos filosos de hielo danzaban a su alrededor, impulsados por las corrientes gélidas que Touma generaba. Rasguñaban su piel, le cortaban el rostro y los brazos, pero ella no reaccionó. Seguía en calma. Touma chasqueó la lengua con diversión y, con un brillo divertido en los ojos, la alaró. Vaya, vaya. Así que finalmente aprendiste a controlarte. Felicidades. Pero dime, ¿de qué te sirve si no haces nada? Sin recibir respuesta, decidió atacar. Se sumergió en los espejos, desvaneciéndose en la superficie cristalina para reaparecer en otro lugar. La dirección era confusa, sus múltiples reflejos dispersos por toda la cúpula helada hacían imposible distinguir cuál era el real. Emergiendo de un espejo, se arrojó hacia otro, repitiendo el proceso una y otra vez. Su objetivo era claro: desorientarla, quebrar su concentración. Pero Ghislaine no cayó en la trampa. Cálmate, respira, pensaba, con los ojos cerrados. Concéntrate, usa tus instintos. No seas tonta. Vamos, usa tu oído para seguirlo, tu olfato para detectar su olor, encuentra al verdadero. Los espejos vibraban con cada impacto de hielo, y los reflejos de Touma se multiplicaban, moviéndose como sombras en un cristal fracturado. La tormenta dentro de la cúpula se intensificó, elevando aún más la dificultad del combate. Ghislaine seguía quieta, ignorando los cortes que el viento helado dejaba en su piel. Finalmente, Touma tomó la ofensiva decisiva. Emergió de un espejo justo detrás de ella, con su abanico listo para dar un tajo letal. Su sonrisa se amplió al ver que su oponente aún tenía los ojos cerrados. Aquí termina el juego, Ghislaine, exclamó, moviéndose con velocidad para asestar el golpe final. Pero en el último segundo, Ghislaine abrió los ojos de golpe. Te tengo. Rugió. Giró sobre su eje en un solo y fluido movimiento, su espada brillando con un destello metálico. Con un feroz grito de guerra, desató una técnica del clan de los hombres bestia. Técnica de la bestia. Zarpazo de una garra. El corte fue brutal, desatando una corriente de aire que retumbó en toda la cúpula. Touma apenas tuvo tiempo de reaccionar. Había sido demasiado confiado, demasiado seguro de su ventaja. Su guardia estaba abierta, su posición era vulnerable, y el golpe lo tomó por completo desprevenido. El impacto fue tan descomunal que su cuerpo salió disparado como un proyectil. Atravesó varios espejos, cada uno explotando en fragmentos helados a su paso. La cúpula entera tembló con la devastación.
Pum, un sonido ensordecedor retumbó tanto dentro como fuera del domo helado, alarmando a los espectadores en el exterior. Los Greyrats se miraron entre sí, tensos, preguntándose qué demonios había sido ese estruendo. Pero desde afuera, solo podían ver la tenue luz azulada del hielo, sin saber qué estaba ocurriendo dentro. Cuando el polvo se asentó, Touma yacía contra un muro de hielo, con la cabeza gacha y la mirada ensombrecida. La sangre se esparcía a su alrededor, formando un charco escarlata sobre la superficie helada. Varios fragmentos de su propio hielo estaban incrustados en su cuerpo, la herida del corte ardía con intensidad, y por primera vez en mucho tiempo, Touma sintió algo que no solía experimentar: dolor y shock genuino. Ghislaine, por su parte, caminaba hacia él. Su paso era tranquilo, pero su presencia imponía respeto. El cazador se había convertido en la presa. Los papeles se habían invertido. La cúpula quedó en un silencio sepulcral. La tormenta cesó, y los espejos se desintegraron en un polvo brillante y fresco. Además, la estructura comenzó a agrietarse poco a poco, no solo por el impacto de Touma al estrellarse, sino por dos factores adicionales. Primero, esta técnica de sangre era nueva y él aún no se había acostumbrado completamente a su uso en combate real. Ya estaba al límite de su resistencia para mantener la cúpula. En segundo lugar, comenzó a perder la concentración. Por primera vez, Touma experimentaba dos sensaciones desconocidas: el dolor abrasador del corte bestial que le había infligido Ghislaine y la ralentización de su regeneración. Aunque sus heridas sanaban, el ardor era como fuego recorriendo su pecho. Ghislaine lo observaba desde la distancia, su postura firme e imponente. «Vamos, levántate. ¿No decías que querías más?», dijo con tono desafiante. «¿No eras tú quien iba a poner fin a esto?». Touma no respondió. Permanecía con la mirada gacha, tambaleándose al incorporarse lentamente. Sus piernas aún se regeneraban, y recogía sus abanicos improvisados del suelo, ahora agrietados por el combate. Desde la perspectiva de Ghislaine, Touma se hallaba en una sombra distante. Su ataque lo había lanzado tan lejos que apenas podía distinguirlo. Pero entonces, Touma levantó la cabeza. Muchos esperarían verlo con su eterna sonrisa o incluso fingiendo que disfrutaba del dolor, pero no. Desde la penumbra, sus ojos arcoíris brillaron con una intensidad antinatural, enviando un escalofrío por la espalda de Ghislaine. Cuando avanzó hacia la luz trémula del hielo, su rostro quedó a la vista. No había rastro de alegría ni falsedad en su expresión. Solo un vacío aterrador. No había rastro de emoción en su voz cuando finalmente habló. «Tú», Ghislaine sostuvo su mirada, imperturbable. «Ya me preguntaba en qué momento vería al verdadero tú nuevamente», afirmó con firmeza. «Vamos, ambos sabemos que uno de los dos está por colapsar. Deja los juegos y acabemos con esto». Adoptó su postura de combate, con la espada y la daga listas. Touma no respondió. Simplemente abrió sus abanicos y, para sorpresa de cualquiera que lo conociera, adoptó una guardia táctica al propio estilo de un peleador de Tessenjutsu. «Silencio, maldita perra», espetó con veneno en la voz. Había llegado el momento del final. Los dos guerreros se lanzaron al combate en un último encontronazo. A estas alturas, ninguno tenía energías de sobra. Ghislaine, con sus heridas internas y externas, apenas podía mantenerse en pie. Touma, aunque su cuerpo estaba intacto gracias a su regeneración, ya no tenía fuerzas para invocar su hielo ni mucho menos utilizar una técnica de sangre demoníaca. El choque de acero y hielo de los abanicos resonó con violencia, cada uno buscando acertar un golpe decisivo. Sin embargo, cada ataque era bloqueado o esquivado. El combate se había reducido a la forma más básica y pura de lucha, una danza de reflejos y resistencia. «Sigues aferrándote a esa máscara», gruñó Ghislaine, intercalando ataques con su espada y daga. «Pero te conozco, no eres un dios ni un monstruo, solo eres alguien falso». Touma bloqueó con sus abanicos, su mirada seguía vacía, pero la ira en su tono era inconfundible. «¿Y qué si lo soy?». Su voz era fría como la escarcha. «¿De qué sirve sentir algo, si al final todo no valdrá nada en el futuro?». El combate continuó, la cúpula cayendo en pedazos de diferentes tamaños, mientras Touma perdía fuerzas para sostenerla. Afuera, la tensión era palpable. Philip y Hilda miraban la cúpula con preocupación. Eris, con los puños apretados, luchaba por mantenerse quieta. Saurus observaba con el ceño fruncido, mientras el mayordomo permanecía atento a cualquier señal de peligro. «Ese estruendo», murmuró Hilda, inquieta. «¿Qué está pasando ahí dentro?».
Ghislaine está peleando contra un niño que actúa de una forma que ni siquiera entiendo. Philip apretó la mandíbula. Pero sigue en pie, eso significa que aún tiene posibilidades. Pero, ¿y si no sale? La voz de Eris tembló ligeramente. Saurus cruzó los brazos con gravedad. Si Ghislaine no sale, nosotros haremos que ese chiquillo asuma las consecuencias. El mayordomo mantuvo su postura serena, pero su mirada estaba fija en la cúpula, analizando cada grieta que se expandía. Sea como sea, no falta mucho para que esto termine. El gran final se acercaba. En el combate, la mujer logra darle un leve corte en el abdomen al niño y este también le hace lo mismo. Ambos retroceden. Ghislaine ya no tiene fuerzas para aguantar otro ataque por más pequeño que sea y Douma solo ve de reojo que su herida ya no podía regenerarse porque ya no tenía energías ni para eso. Ambos se vieron fijamente. En las miradas de ambos sabían una cosa. Es ahora o nunca el golpe decisivo. Ghislaine adoptó una última postura de ataque, Douma hizo lo mismo. La cúpula se estaba desmoronando encima de ellos peligrosamente. ¿Estás listo?, preguntó Ghislaine de forma decidida con una pequeña sonrisa guerrera. Como quieras, respondió secamente Douma. Todo ocurrió en un parpadeo. Ambos se lanzaron por última vez. Douma se abalanzó sobre la mujer con sus abanicos preparados para hacer un corte en X, mientras la mujer, en un último grito, rugió. Técnica de la bestia, mordida invertida. Con su espada y daga dio un doble corte horizontal con ambas armas en direcciones opuestas. Esto provocó una onda de choque. Al mismo tiempo que impactaron, se declaró un ganador, pues al momento del choque, los abanicos de Douma finalmente se quebraron en añicos. No había más nada que hacer para Douma que recibir el corte sin más. La cúpula se desmoronó por completo con el impacto final, provocando una nube de polvo y fragmentos de hielo que dificultaban la visión. Entre la confusión, el grito de Eris resonó por todo el patio. Ghislaine. Douma. Saurus se giró rápidamente hacia los sirvientes, su voz imponente cortó el aire. Búsquenlos ahora mismo. El personal, hasta ese momento expectante, reaccionó de inmediato, moviendo los escombros de hielo y nieve. Hilda, de brazos cruzados, observaba en silencio, sin perder ni un solo detalle. Eris, con los puños apretados, luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con salir de sus ojos. Entonces, en medio del caos, unos pasos firmes se escucharon a la distancia. Entre la densa nube de polvo emergió la figura de Ghislaine. Su postura, aunque firme, reflejaba el extremo agotamiento. Sobre su hombro, cargaba el cuerpo débil de Douma. La visión de ambos hizo que un suspiro de alivio recorriera a todos los presentes, aunque también encendió su preocupación. Ghislaine, normalmente impecable y de porte fiero, estaba irreconocible. Su ropa, o lo que quedaba de ella, estaba hecha jirones, su cabellera larga y salvaje llevaba restos polvo, sangre, hielo y nieve, y su cuerpo presentaba heridas de todos los tamaños y gravedades, algunas aún sangrando profusamente. Douma no estaba en mejores condiciones. Su túnica, otrora elegante, se había destruido por completo. Apenas quedaban retazos de su camisa cubriendo su abdomen, y su pantalón estaba sucio de polvo y sangre, o lo poco que quedaba de este. A pesar de su naturaleza demoníaca, la herida final en su torso seguía presente, un recordatorio de que había llegado a su límite y no tenía energías para regenerarse al calibre de una luna superior. Eris corrió hacia ellos con su actitud típicamente mimada, aunque en esta ocasión con una preocupación genuina. Oigan. Estuve preocupada por ustedes. Saurus y Philip se acercaron con rostros serios, observando la escena. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó Philip. Ghislaine soltó un resoplido cansado antes de responder con simplicidad. Gané. Douma, quien parecía haber recuperado su actitud alegre y su falsa sonrisa, bajó del hombro de la mujer, simplemente asintió con resignación. Sí, debieron haberla visto, decía con dramatismo fingido. Sin embargo, antes de poder dar un solo paso más, su cuerpo finalmente se rindió ante el agotamiento. El niño cayó inconsciente. El silencio se extendió por el lugar mientras todos observaban el cuerpo de Douma desplomarse. Eris dio un paso adelante con un grito ahogado, pero Ghislaine, sin soltarlo, simplemente suspiró. Llévenlo a una habitación. Y tráiganme algo para curarme antes de que me desangre aquí. Saurus asintió, dando instrucciones a los sirvientes, mientras la tensión en el aire finalmente comenzaba a disiparse. Ghislaine vs Douma. Lugar: patio de entrenamiento de la mansión Boreas Greirat. Ganador: Ghislaine. Ataque ganador por Co.
Técnica de la bestia, mordida invertida. Duración del combate, 50 minutos con 16 segundos. El combate había terminado. Con esto, la cúpula de hielo dejó de existir, y el patio de la mansión Boreas volvía a la normalidad, aunque alguien sería duramente regañado por Saurus por los destrozos. Fin del capítulo.